En esta primera conferencia cuaresmal tenía pensado estudiar, analizar el porqué de la crisis actual de la Iglesia, ver la causa verdadera y a la vez, fundamentando esa causa verdadera, pues se verá que otras causas que han puesto pues no son las verdaderas, ¿no? Y es importante atinar a la causa verdadera porque así se puede encontrar la solución verdadera, no una solución falsa. Y esta crisis que llevamos ya sobre todo desde los años 60 hasta ahora, va a todos los ámbitos: sacerdotal, jerárquico, seglares, religiosos. No se libra nadie. Y voy a comenzar tratando de las causas o la causa principal de esta crisis, leyendo unos 5 minutos un comentario que yo escribí a una parte del Apocalipsis, que en concreto es a la iglesia de Sardes. O sea, en el primer septenario del Apocalipsis, Jesucristo manda 7 cartas a 7 iglesias. Y según algunos santos padres de la Iglesia y autores más modernos, parece ser que la mejor interpretación de ese primer septenario es que son 7 épocas de la Iglesia católica, hasta el fin de los tiempos. Pues bien, resulta que la quinta iglesia o carta a la quinta iglesia es la de Sardes. Y es la que Jesucristo le da más duro. No dice prácticamente casi nada bueno y es un rapapolvo, pero vamos, de campeonato, más que a las otras iglesias. Y mire que las otras iglesias, excepto a 2, que son la de Filadelfia y la de Esmirna, que las trata muy bien porque son las que más van a sufrir, a todas las demás le da palos, pero esta de Sardes le da hasta en el carnet de identidad, eso es más que a todas. Y justo esta quinta época de la Iglesia, pues hay mucho fundamento para pensar que es la nuestra, y por eso voy a leer estos 5 minutos del comentario que hice a esa iglesia de Sardes. Es la época de la Iglesia en peor momento espiritual. En el Apocalipsis se lleva la corrección más dura del Maestro. La causa de tal debacle está indicada en su mismo nombre. Sardes es la capital del antiguo reino de Lidia, legendario por sus inmensas riquezas. Creso, de donde viene el refrán más rico que Creso, fue el último rey de Lidia en el siglo VI a.C. Sardes es la época del mundo en que se ha podido vivir con mayor disfrute de los bienes temporales gracias a la técnica moderna. Ya Jesucristo suspiró ante la dificultad que tienen los ricos para salvarse. Millones de personas, sin ser propiamente ricas, viven con más comodidad que el rey Salomón. Transporte cómodo, medios de comunicación, luz eléctrica, infinidad de medios de entretenimiento, todo esto ni siquiera lo tuvo Salomón con toda su riqueza. Esto ha afectado enormemente a la vida de la Iglesia, para bien, porque la Iglesia se ha aprovechado de muchos adelantos técnicos para su apostolado, para bien, pero sobre todo para mal, porque el nivel espiritual de los fieles generalmente no ha estado al nivel del crecimiento de la prosperidad material. Es decir, que
si yo gozo de más prosperidad material, para que eso no me hunda espiritualmente, yo tengo que estar prevenido con una mayor preparación espiritual. De tal manera que pueda yo gozar de lo bueno de la prosperidad sin perder la espiritualidad. Porque si no estoy bien fuerte, entonces la prosperidad me va a demoler la vida espiritual. Por eso digo que la prosperidad en sí no es mala, es buena. La prosperidad en sí no es la causa de la debacle y de la crisis de la Iglesia. Es la ocasión. Es la ocasión. La causa es la flojera espiritual con la que nos ha pillado este momento de técnica moderna. Eso es la causa, nuestra mediocridad, que ya posiblemente la tenían esa mediocridad en el siglo II, en el IV, en el VI, en el XVI. También podrían tener mucha mediocridad la Iglesia como la hemos tenido a principios de los años 60. Lo que pasa es que esos siglos anteriores nos han topado con una prosperidad que exigía tener una espiritualidad mucho mayor para no hundirse, como nos ha tocado a nosotros. En el siglo XVI no había televisión. Si hubiera habido televisión, todavía la Iglesia se hubiera hundido más. Pero ante este reto de la enorme prosperidad por la tecnología que estamos gozando hoy, si no tenemos una espiritualidad mayor, nos va a poder y nos va a hundir. Sigo leyendo. Sardes se relaja más espiritualmente cuanto más sufre el impacto de la modernidad. Es la Iglesia de hoy. Tengan en cuenta que el mundo, por el adelanto técnico, ha sufrido unos cambios de una manera tan rápida y vertiginosa como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Nunca. De golpe, en poco más de un siglo, estamos ya irreconocibles respecto a hace 200 años. Pues ese cambio rapidísimo de la sociedad por la tecnología moderna nos ha pillado espiritualmente desprevenidos. Los que estaban fuertes, los religiosos, los seglares, los sacerdotes que estaban fuertes espiritualmente, ante ese impacto han resistido, se han aprovechado de lo bueno y no han caído en lo malo. Pero muchos más han caído, se han hundido en la prosperidad. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, libro del Eclesiástico, capítulo 20, versículo 9. La prosperidad es un mal para el hombre desarreglado, y los tesoros que haya se le convierten en detrimento. Justo la comprobación bíblica de todo lo que estoy diciendo hasta ahora. Qué bueno es el Internet, pero si yo no sé controlar el toro del Internet, me va a cornear y me va a hacer pecar, o por lo menos me va a hacer perder mucho tiempo y me va a aflojar espiritualmente, porque no tengo la espiritualidad para controlar el toro del Internet. Si yo tengo una espiritualidad fuerte, puedo usar el Internet para lo bueno sin que me peque, sin pecar o sin que me obsesione por él haciéndome perder el tiempo. Es un ejemplo, pero podríamos ponerlo en todo, en todo. Dice San Agustín, con las prosperidades renacen en la vida y costumbres unos males e infortunios tan intolerables que hacen más estragos en los corazones humanos que la furia irritada de los enemigos más crueles. O sea, la prosperidad, si no tengo la espiritualidad suficiente, me hace más daño que los enemigos externos más crueles.
la relajación interior. Eso es lo peor. Ya no hay tiempo para la oración, desprecio la mortificación, etcétera, etcétera. Y dice San Francisco de Sales: la prosperidad tiene atractivos que encantan los sentidos y adormecen la razón, te hipnotiza. Y sigue el santo: imperceptiblemente nos hace cambiar, de suerte que nos afianzamos a los dones olvidando al bienhechor. Esto lo decía un doctor de la Iglesia en el siglo XVI o XVII. ¿Qué diría hoy San Francisco de Sales? Que vivimos más ricos que Salomón. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta es la causa de la relajación de la Iglesia a partir de los años 60 principalmente, que ya venía de antes, pero les voy a poner en datos por qué a partir de los años 60 la curva se ha hundido mucho más. Esta es la causa, no el Vaticano II, como dicen muchos, diríamos, ultratradicionalistas, que como coincide la crisis mayor justo con la celebración del Vaticano II, ese es el culpable. Falso. Lo único que el Vaticano II resultó que coincidió en el tiempo cronológico con otras cosas que aumentaron mucho más la prosperidad material. Coincidió en el tiempo, pero no es la causa. Si el Concilio Vaticano II hubiera sido a lo mejor 50 años antes, pues se hubiera visto más claro que no era la causa. Miren, vamos a los datos más concretos. No hay que echar la culpa al Concilio Vaticano II, que no ha hecho más que coincidir en un tiempo con la tecnología del entretenimiento, cuya estrella fue ya en los años 60 la universalización de la televisión. Justo en los años 60 la televisión empezó a entrar mucho en los hogares. Es la coincidencia. Y ustedes saben que la televisión le ha dado la vuelta a todo. Así como se hace una división en mitad de la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, pues se podría decir que a partir de la entrada de la televisión en los hogares, se podría decir sociedad antes de la televisión y sociedad después de la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión ha sido un instrumento tremendo para inocular multitud de ideas paganas, torcidas y erróneas y malvadas hasta el fondo de cada una de las familias, sin necesidad prácticamente de comprar un libro o de ir al cine. La televisión te lo pone ahí todo gratis, a tragar. Y por eso hay una enorme diferencia entre la generación antes de la televisión y la generación después de la televisión. Una enorme diferencia en que los hijos ya y los padres no se entienden. Ya antes del Vaticano II la crisis se veía venir. La Iglesia de Sardes comienza aproximadamente desde la pérdida de los estados pontificios en 1870 hasta nuestros días. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo de los inventos, aparecieron adelantos técnicos que cambiaron en breve tiempo la vida de la sociedad. Muchos de ellos fueron primero tecnología militar y después, con el tiempo, pasaron a comercializarse. Algunos ejemplos. Les voy a poner datos concretos para probar la tesis. 1854 se inventó el teléfono. 1885 el automóvil. 1890 el avión. 1894 el cine. 1927 la televisión. Lo que pasa hasta los años 60 la televisión no entró fuerte en los hogares. Pero ya estaba inventado mucho antes, lo que pasa es que no se comercializaba como hasta los años 60.
1946 la computadora. En la mitad del siglo XX, esto es importantísimo, en la mitad del siglo XX se puede considerar históricamente como el inicio del uso común de la electricidad. La electricidad ha sido un cambio tremendo en la sociedad. Y yo lo he visto claramente en un pueblo de la sierra peruana, cerca de Cuzco, que se llama Chinchaypugio. Yo he estado allí muchas veces. Pues yo allí preguntando, me decía la gente de Chinchaypugio, mire, antes de que entrara en Chinchaypugio la electricidad, claro, no tenían televisión ni tenían nada, porque no tenían electricidad el pueblo. Antes de que entrara la electricidad en Chinchaypugio, toda la gente en la iglesia, rezando. Entró la electricidad y ya solamente van a misa los domingos unos viejitos. Y algún joven, pero poquísimos. Los demás viendo televisión, los demás que es internet, los demás que entretenimiento, riqueza, Salomón. Fíjense, familias de Chinchaypugio que podríamos decir, vaya casa más pobre que tienen, entras y no les falta la televisión. En eso superan a Salomón. Y algunos hasta con teléfono, con internet. Chinchaypugio. La iglesia vacía. Eso, a nivel global, lo que estoy explicando yo ahora, la iglesia de Sardes. ¿Qué pasó? Que en Chinchaypugio, todos esos habitantes que estaban en la iglesia rezando y escuchando cosas porque era el centro del pueblo, tenían una vida espiritual muy floja, eran mediocres. Se dio la ocasión de que entró la electricidad, la televisión, el internet y todo lo demás, y ahí se vio lo que tenían en sus corazones, se hundieron totalmente. Al pie de la letra, con la iglesia de Sardes actual y con también muchos monasterios religiosos y sacerdotes que les ha pasado lo mismo. Por eso hay que estar en guardia, hay que ver cuál es la causa para estar en guardia. ¡Ojo! Y vamos a ver a partir de los años 60 todo lo que ha ocurrido para que vean que esto coincide con el concilio y con el posconcilio, y por eso se echa la culpa al concilio, sin tenerla. Miren, en los años 70 ya la televisión estaba en casi todos los hogares de los países industrializados. En los años 80 apareció el video, yo me acuerdo cuando era niño, cuando apareció el video que mi vecino lo tenía y yo no lo tenía, y ya me empezaba a entrar envidia porque él podía ver películas del videoclub. En los años 80 apareció el video en las casas para ver todo tipo de películas sin censura de la televisión. En los años 90 apareció el teléfono celular. Los primeros eran así de gordos, yo me acuerdo. En la primera década del año del tercer milenio, a partir del año 2000, se universalizó el Internet. Y en la segunda década, a partir del año 2000, ya era normal tener celular con Internet. Uno va por ahí en el metro o en el tren o lo que sea, y muchísima gente o sea, por cada uno que veo con un libro, veo 50 con esto. Claro, y ahora niños desde los 5 años que ya saben más que yo. ¿Qué cabeza tendrá esa gente cuando crezca? ¿Qué espiritualidad se le podrá meter a esas personas? ¿Cómo van a salir vocaciones de ahí? La tentación de la relajación en la Iglesia no se hizo esperar, pues ya a fines del siglo XIX, ya les dije que Sardes comenzaba ya a finales del siglo XIX. Pues ya a finales del siglo XIX, cuando estaban los inventos ya comercializándose, los primeros inventos, se empezó a hacer fuerte el modernismo, el conjunto de todas las herejías. Solo ante la firmeza de San Pío X el monstruo del modernismo pudo ser vencido. Pero a las pocas décadas empezó a levantar cabeza su prima hermana,
del modernismo, que es la nueva teología. No sé cómo se pronuncia en francés, pero era por lo que los teólogos de estos así que ya estaban descabezando con cosas torcidas, eran franceses, que fue también reprimida por otro papa ejemplar, Pío XII. Pero el misterio de iniquidad ya estaba infiltrado en la Iglesia. Bastó la ocasión del Concilio Vaticano II, no la causa, la ocasión, es decir, que coincidió cronológicamente. Bastó la ocasión del Concilio Vaticano II para interpretarlo mal con un supuesto espíritu del concilio, que no es el concilio. Y se levantaron todos los enemigos de la Iglesia para destruirla por dentro. La comodidad moderna esta vez facilitó su victoria, pues el pueblo de Dios en gran parte había cambiado la oración y la penitencia por la televisión, el cine, el móvil y el internet y la comodidad general de la vida comunitaria, contemporánea, que nos aleja de la ascesis y de la mortificación. ¿Quién habla hoy en Cuaresma de la mortificación? A todo lo demás dirán, procura evitar las ocasiones peligrosas, y a eso le llaman mortificación. Quitar la ocasión peligrosa de pecado se hace también los domingos y en Pascua. Eso no es mortificación. Mortificación es más. Ese falso espíritu del concilio en la iglesia de Sardes fue como un virus que se vio en un organismo notablemente mermado en sus defensas, como un enfermo de sida. Estaban todos como enfermos de sida con inmunodeficiencia inmunológica, o sea, sin defensas, ante el mal que ya estaba metido dentro de la Iglesia. ¿Quién nos bajó las defensas? La mediocridad ante el impacto de la modernidad, ante el impacto de la teología, de la tecnología con todos sus adelantos y comodidades. A pesar de los papas canonizados que nos dio Dios en este tiempo, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, ninguno de ellos pudo impedir el mal como lo hizo San Pío X un siglo antes. El impacto de la modernidad a partir de los años 60 fue tan fuerte que infectó a la Iglesia de ese sida espiritual, afectando sobre todo al clero y a la vida consagrada. Los laicos pronto en su mayor parte fueron contagiados por la pandemia de la protestantización de la Iglesia, el mal llamado progresismo. Esa es la causa. Entonces, ¿cuál es el remedio? Ir al revés de todos los errores y cosas malas que nos ha metido este progresismo actual. Ir al revés. Por eso yo ahora lo que voy a hacer es decir las 13 cosas o 13 puntos que más, diríamos, los 13 frutos podridos que nos han venido a partir de los años 60, después del Vaticano II principalmente, sin que tenga la culpa, reitero, ese concilio. Porque lo que yo voy a decir ahora, estos 13 puntos, no se ve ni sombra en los documentos del Concilio Vaticano II, ni sombra. Sino más bien es ese espíritu del concilio de los progresistas que se inventaron en su imaginación para meterlo en la Iglesia hasta el último laico. Esta espiritualidad falsa que les voy a describir ahora y que es para hacer precisamente lo contrario. Bien, lo primero de todo es, los voy a citar así un poquito brevemente con alguna explicación. Primero, que nos dicen hoy, y que está muy metido, no a la penitencia. Esto sí que vale la pena ponerlo, aunque sea el título. No a la penitencia. Dios quiere que disfrutemos, que estemos alegres.
que seamos felices. Entonces, ¿por qué te machacas con la penitencia? Que Dios no es tan malo para que tú estés así. Dios quiere que te ha dado todo el mundo y todas las cositas golosinas que hay en el mundo para que te las comas, porque es un don de Dios. Disfruta el mundo todo lo que puedas, sin pecar. Ingenuo. Disfruta todo lo que puedas y ya verás cómo acabas pecando. Porque decía un santo padre de la Iglesia, creo que era Clemente de Alejandría, que si haces todo lo que quieres, todo lo que está permitido, acabarás haciendo lo que no está permitido, porque estarás caminando en el borde del precipicio. Hasta aquí no es pecado, 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 hasta aquí... ¡pum! Y te caes. Eso es disfrutar de toda la vida, pero sin pecar, venga, hombre. Entonces, no a la penitencia es lo que nos dicen hoy. ¿Que hay que hacer lo contrario? Predicar la penitencia. Que no es un simple quitarte la ocasión de pecado, es mucho más. Es aquello de San Ignacio de Loyola, de penitencia cuanto más y más, mayor y mejor, siempre que no se siga una corrupción notable del sujeto, es decir, que no caiga enfermo. Otro. Bueno, esto está relacionado con lo primero, ¿no? Lo de la penitencia. ¿Por qué tú vas a castigarte a ti mismo haciendo penitencia? Que eso está en el Evangelio muchísimas veces, Jesucristo cuando habla del ayuno, etcétera, etcétera. Si no hacéis penitencia, dice Jesucristo, moriréis en vuestros pecados. Pues esto en relacionado al primer punto. ¿Por qué haces penitencia? ¿Por qué te castigas a ti mismo si Dios no castiga? Esto es una cosa que nos dicen mucho hoy. Dios no castiga, porque parece que está relacionado el tema de castigar con que eres malo. O sea, que la sociedad puede castigar al delincuente metiéndolo en la cárcel, y es bueno. El papá le puede castigar a su hijo quitándole la televisión o no dejándole salir de casa, y es bueno. Pero Dios, que es el dueño y señor de todo, resulta que no puede castigar. ¿Y qué nos dice el Salmo 94, versículo 10? Un poquito antes dice, el que plantó el oído no va a oír, el que plantó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar. Sabe el Señor que los pensamientos del hombre son insustanciales. ¿Les suena, verdad? Pues los que dicen que Dios no castiga van contra la palabra de Dios, así de claro. Otra cosa distinta es que tengas en la cabeza que la palabra castigo es venganza. Eso es falso. El papá no se venga de su hijo quitándole la televisión, no dejándole salir de casa. No es una venganza. Tampoco es una venganza del Estado cuando mete un delincuente en la cárcel. Es lo que más le conviene al delincuente para que no vuelva a delinquir y a la sociedad para defenderla. Lo mismo Dios no es una venganza, es un castigo medicinal. Es decir, mira, yo te envío esto o permito que te ocurra esto que no te gusta para que si no aprendes con la lectura y la oración y la predicación, por lo menos aprendas con el palo, para que no te vayas al infierno, para que no sigas haciendo daño a los demás. Es un castigo medicinal. ¿Y cuántos, gracias al castigo medicinal, que es misericordia, cuántos han ido al cielo gracias a eso? Y se hubieran condenado si no hubieran recibido un castigo medicinal. Pues esto hoy no nos cabe en la cabeza. Dios no castiga. Eso parece una blasfemia que Dios castigue. Y te hacen sentir mal. Cuando está la Sagrada Escritura plagada de versículos donde se ve clarísimo que Dios castiga para el bien del pueblo de Dios. Lo que pasa es que somos unos soberbios. Y ya no permito que Dios me castigue, porque yo soy más que Dios, o igual que Dios. ¿Cómo te atreves, Dios, a castigarme? ¿Quién eres tú? Eso es lo que en el fondo dicen que Dios no castiga.
porque somos soberbios. Pero si otro viene y me quiere pegar, vaya si yo le voy a castigar, porque yo soy más que Dios, yo sí que puedo castigar. O le pediría al Estado que meta a esta en la cárcel porque me ha robado, porque yo soy más que Dios, yo sí que puedo castigar, Dios no. Segundo, de esta falsa espiritualidad de hoy día, hay que disfrutar al máximo de todo sin pecar. Que está relacionado con lo primero. Disfrutar al máximo. Esa es la verdadera espiritualidad, hermanas. Disfruten, pásenlo bien todo lo que puedan. Todas aplaudiendo como ayer, ¿no? Cuando yo predicaba lo de Nazaret. Todos, bien, padre, le invitaremos otra vez. Bien. Nos hace sentir muy bien. Bueno, pues yo ahora voy a decir esto sabiendo que ustedes no me van a arrojar por el precipicio. Sé que no me van a arrojar. Pues no hay que disfrutar. Hay que aplicar aquello de los santos canonizados por la Iglesia, que han escrito y que han sido aprobados sus escritos, y si no, no hubieran sido canonizados por la Iglesia. ¿Y qué nos dicen los santos, la espiritualidad de los santos? Que es para todos. Porque el Concilio Vaticano II dice que tenemos que ser santos. Luego tenemos que seguir la espiritualidad de los santos. ¿Y qué nos dicen? Por ejemplo, San Juan de la Cruz. Si en algún tiempo, no voy a decir las palabras textuales porque no tengo tanta memoria, pero dice algo así: si en algún tiempo, hermano, alguien, sea o no superior o prelado, te dijere una doctrina de más alivio y anchura, no le hagas caso, no le creas, aunque te lo confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia, y no seguir a Jesús, sino con la cruz. ¿No les suena ese texto de San Juan de la Cruz? ¿De haberlo escuchado alguna vez? Precioso. Aunque te lo confirme con milagros, aunque sea el Papa el que te lo diga, o el obispo. No, hermanas, fuera, nada de disfrutar todo lo que puedan. Falsa espiritualidad. Eso es hacerte rico, para que después caigas en la trampa donde han caído tantos, y acabes hundiéndote en la mediocridad, incluso hasta en el pecado. En cambio, el humilde, el que sabe que ha arrastrado pecados en la vida pasada, el que sabe que el mundo está mal, ahora con lo de la guerra de Ucrania y Rusia, que tanta gente está sufriendo, y yo a pasarlo bien, a comilonas, a hacer penitencia, a llorar para que Dios tenga misericordia de esos pueblos y venga la paz. No, yo a disfrutar, a beber, a fumar, a beber... Eso es, de alguna manera, crueldad. Una crueldad fría, que ignora el sufrimiento ajeno. Tercer punto. Despreciar las ocasiones de pecado. Esto es también propio de la espiritualidad actual. No, tranquilo, ahora se puede ver cualquier película, aunque salgan escenitas un poco peligrosas. Tú mira, que eso es natural, tranquilo, no. Tú eres muy fuerte, tú no vas a caer, tú mira lo que quieras. Y se puede ir a la playa, pero no ves cómo van en la playa. Ya, pero no te preocupes, que no, eso... tú eres fuerte, tú puedes, tú vas ahí y dices, no, señor, yo voy con buena intención, y a las discotecas también. Y me meto en todos los peligros porque desprecio la ocasión de pecado. Pues eso, Jesucristo al demonio le dice, eso es tentar a Dios. Tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le tentamos a Dios, le estamos tentando a que Dios nos abandone. Cuando yo me pongo en una ocasión de pecado, porque me creo muy fuerte,
Lo que estoy haciendo es decirle a Dios, por favor, abandóname, déjame con mi propia debilidad y que me caiga. Esa es la tentación que estamos haciendo a Dios, que es misericordioso y quiere mi bien. No quieras mi bien, abandóname, déjame en paz. Esa es la tentación, por eso se llama tentar a Dios. Y puede ser que Dios caiga en esa tentación y dice, así, ¿te metes en los peligros? Pues me voy. Y efectivamente caes en el fango. Cuidado que no hagas caer a Dios en la tentación, no porque Él pueda pecar, sino porque tú le dices que te abandone y Él te abandona, por meterte en la ocasión de pecado. Cuarto, esto es muy actual lo que voy a decir. La autoridad, y no cito quién o quiénes, porque esto ya es muy delicado, pero hay noticias recientitas como el pan caliente de hoy, que son muy tristes. La autoridad haciendo la vista gorda con los desmanes de los progresistas. De manera que sale un obispo de Luxemburgo diciendo barbaridades contra la moral tradicional católica, que si la Iglesia tiene que aceptar la homosexualidad, que si las relaciones sexuales antes del matrimonio, que todo eso es lícito, y no le pasa nada, nadie le dice nada, nadie le corrige. Luego en el sínodo alemán también diciendo barbaridades, que si la mujer tiene que ser sacerdote, que la ideología de género, y no pasa nada. No hay destituciones de obispos, no hay correcciones, no pasa nada. Porque son los progres son intocables. Y resulta que un obispo en una diócesis X de Hispanoamérica resulta que en vez de enviar los seminaristas al seminario interdiocesano de ese país, los envía a Navarra porque cree que van a tener mejor formación ahí, y lo destituyen. Le quitan de obispo de esa diócesis, sin darle oportunidad a defenderse, sin ningún proceso canónico. Con los tradicionales estrictísimos. La autoridad es estrictísima. Vamos, te cae la guillotina pero rápido. Con los progresistas, aquí no pasa nada. Esto es lo que estamos viviendo hoy. 4. Progres vista gorda. Vamos, que el progre, para que le digan algo desde arriba y le quiten o le destituyen o lo que sea, tiene que hacer algo, vamos, espectacular, ¿no? Pedofilia, pero demostradísima, o cosas gordísimas, si no, no lo tocan. Y sin embargo, los más conservadores, por una cosita de nada, o incluso cosas que no son malas, los degüellan. Pero son muchos obispos ahora obispos buenos están así. Cuidadito, que desde arriba nos puede venir un mazazo en cualquier momento. Cuidadito. 6. En cuanto a los novísimos, este es el espíritu actual, laxista. O dices que todos se salvan, o mejor no hables. Así es, pero se lo digo en serio, si yo lo he vivido en mis carnes. O dices que todos se salvan, o no hables. La palabra infierno está prohibidísima. Bueno, el purgatorio también cada vez se oye menos. Ni siquiera en Cuaresma.
voy a poner aquí. Todos se salvan. Así que viva la Pepa. ¿Para qué te vas a mortificar y quitarte gustillos? Si después el mediocre va a estar lo mismo que tú y va a disfrutar aquí el cielo y después también. Claro, eso es quitar el temor de Dios, el santo temor de Dios, de que mucha gente se convertiría por temor del infierno. Porque no tiene amor ni caridad en su corazón para convertirse por un motivo más alto. ¡Ay, qué pena me da de que Jesús haya muerto por mí en la cruz! ¡Ay, qué pena me da de haber ofendido a un Dios tan bueno! Eso, una persona que va de la cocaína a la heroína, de la borrachera al prostíbulo, le importa 3 cominos. En cambio le dicen, oye, cuidado, que después de la muerte te puede tocar una eternidad muy desgraciada. Bueno, pues me lo voy a pensar. Por eso hablar del infierno es hablar con misericordia. Porque voy buscando a ese que por no tener la virtud de la caridad no entiende los otros argumentos. No los entiende. Bueno, por lo menos por ese, que es el argumento menos perfecto, por lo menos por ese sálvate, decía San Ignacio en los ejercicios. Pues nada. Aquí lo que importa es que nos aplaudan y quedar bien. Eso es lo que importa. Y cuando hay un entierro, pues siempre canonizar al difunto. No se preocupen, que está en el cielo. No se preocupen, que tenemos mucha fe. Y ustedes tranquilos, que si siguen la vida de él, del que está ahora en la caja, lo mismo va a pasar. Todos al cielo. Menuda sorpresa. Y vamos ahora a entrar un poquito en cosas más delicadas de la vida religiosa. Séptimo, lo que antes tantos santos nos han dicho de una manera o de otra, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, todos, que San Ignacio de Loyola le ponía ya, diríamos, la obediencia ciega. ¿Qué es la obediencia ciega? No es la obediencia estúpida. Es la obediencia de fe, de obedecer al superior porque es representante de Dios y punto. Y ya no me hacen falta más razones. Si no me manda pecado, me basta con que me lo dice el superior. Eso es la obediencia ciega, que es la más perfecta, porque obedezco por Dios y nada más que por Dios. Pues eso, hoy día la obediencia ciega no solamente está desterrado, es que además lo ven como una cosa mala, que despersonaliza. Cuando es el punto más alto de entrega a Dios. Pues hoy día en la vida religiosa se insulta la obediencia ciega como si fuera algo malo, cuando está escrito en otros santos que ya han canonizado, empezando por San Ignacio de Loyola. Pues sí, obediencia ciega. Y si no le gusta la palabra ciega, porque le puede dar la impresión de que habla de obediencia estúpida, bueno, pues póngale otro nombre, pero tiene que ser el mismo contenido. Y el mismo derecho canónico dice el mismo contenido. El religioso en el voto de obediencia se compromete a obedecer a Dios en el superior. ¿Y eso cómo se llama? Obediencia ciega. Es que no me gusta el nombre. Bueno, pues quite el nombre, no diga ciega, pero es lo mismo. No, hoy día es todo diálogo. Y si el otro, el súbdito, no está de acuerdo, pues no hay nada que hacer. Pues mira, haga lo que quiera usted. Y muchas veces en los conventos, en la vida religiosa pasa eso, que el superior acaba haciendo lo que no puede mandar a los otros, porque todo es diálogo. Y yo no lo siento así. Pues yo creo que me inspira Dios otra cosa. ¿No sabe usted
priora, que yo soy un místico, que yo tengo conexión directa con Dios. Usted no. Así que lo siento mucho, sea más santa. Hasta que no sea tan santa como yo, no me mande. Porque yo tengo un teléfono especial con Jesucristo y usted se equivoca. No lo tiene usted el teléfono, lo tengo yo. Y usted me tiene que obedecer a mí. 8. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Rápido voy. 8. Relativismo moral en materia de lujuria. Esto es un desastre. Cuando en los años 70, en concreto en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1976, saca un documento que se llama Persona Humana en el número 10, que dice que todo lo que sea buscar o aceptar consentidamente, con plena consentimiento y voluntad, un placer sexual, aunque sea pequeño, es pecado mortal. Pues hoy día ya los confesores, muchos de ellos, todo vale, y los fieles totalmente confundidos. Hasta el punto de ya obispos diciendo públicamente delante de la televisión que todo vale, y no les dice nadie nada. Y saben que esta moral inmoral que se está viviendo hoy, esta teoría del sexto mandamiento, que no es el sexto mandamiento, trae pecados gravísimos, y lo dice el Papa Benedicto XVI. Muchos sacerdotes, por no tener una debida teología moral, han ido justificando sus pecados hasta llegar a lo peor, que era la pedofilia. ¿Por qué han llegado a lo más monstruoso y a lo peor? Porque poco a poco, pecados graves, pero no tan graves como la pedofilia, los han ido cometiendo como en una escalera, indo justificándolos. No, esto no es tan grave, y ahora una cosa pornográfica, esto no es tan grave, hasta llegar aquí. Pues tenemos que volver otra vez al principio. Esa es la línea roja. Y en el matrimonio no se puede cerrar la vida artificialmente. Hasta ahí el sexo, bueno. Después de eso, malo. Líneas rojas. De aquí no cedemos ni un milímetro, porque si no, vamos a llegar a lo criminal. 9. Magisterio discutible. Hoy todo el mundo discutiendo el magisterio de la Iglesia. Yo soy mi papa. 10. Leyes que se dan, pero que después hago yo la epiqueia o la excepción cuando me da la real gana. El Código de Derecho Canónico como si no existiera. 11. Descuido de la Eucaristía. Esto es lo peor. De todo lo que estoy diciendo, esto es lo peor. ¿Está permitida la comunión en la mano? Sí, pero casi nadie al comulgar en la mano lo hace con la debida delicadeza para que no caigan partículas donde está Jesucristo entero. Casi nadie lo hace bien. No tiene el cuidado preciso porque los pastores no les enseñan. Y no digamos ya sacerdotes que purifican fatal después de la misa, y cuántas veces me han dicho a mí monjitas que se encargan de la sacristía que encuentran, después de que el padre se ha ido, la patena con partículas, el cáliz con partículas y todo con partículas. Y ahí está Jesús. Antes, hace 50, 60 años, había muchísimo cuidado con esto. Ahora ya. 12, y con este término, descuido de la oración en exclusiva. Es decir, ahora ya todo es oración. Estoy fregando los platos, eso es oración. Estoy viendo una peli religiosa, eso es oración.
Estoy en el recreo, eso es oración. Y todo es oración. Estoy ahí con el huerto, eso es oración. Entonces, ¿para qué me voy yo ahí al coro si ya estoy todo el día haciendo oración? Hablo con alguien, ahí está Jesús, eso es oración. Y se quita la oración en exclusiva. Cada vez muchos conventos, menos. Pues hagamos nosotros todo lo contrario para que por lo menos esta casa, sea un oasis de que aquí no entra eso que decía San Pablo, de que el demonio ha entrado, Satanás ha entrado por algún resquicio en la iglesia. Que no entre ese resquicio del Satanás en esta bendita casa de Santo Domingo.